Hola, soy el doctor Rodrigo Hoyos, especialista en inmunología y alergia pediátrica en la Universidad Católica. Hoy día vamos a hablar de la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad febril aguda y autolimitada que afecta principalmente a pacientes menores de 5 años. A nivel mundial y sobre todo en los países desarrollados, esta patología es la principal causa de enfermedad cardíaca adquirida durante la edad pediátrica. Lamentablemente, pese a que la enfermedad lleva años de historia, hasta la fecha no tenemos exámenes que se consideren patognomónicos de la enfermedad y el diagnóstico se sigue basando en una serie de criterios clínicos y en la exclusión de diagnósticos alternativos. La enfermedad de Kawasaki se describió originalmente en Japón y es mucho más frecuente en esta etnia. Hay estudios que han demostrado que la incidencia en Japón es cerca de 264 casos por 100.000 menores de 5 años. Y cuando llevamos a población japonesa en otro ambiente, como por ejemplo Hawái, esa tasa alta se sigue manteniendo, con tasas reportadas de cerca de 210 niños por cada 100.000, comparados con la incidencia de 13 casos por 100.000 niños menores de 5 años, pero de etnia caucásica. La enfermedad de Kawasaki en general es una enfermedad que ocurre solo una vez en la vida y tiene una baja tasa de recurrencia. En la población japonesa, que es donde hay mayores estudios, se reporta una reincidencia de hasta un 3%. Y un número total de casi 5 episodios por cada 1.000 pacientes año. Cuando la enfermedad recurre, en general lo hace durante los 2 primeros años de evolución. Por lo tanto, es una enfermedad que podemos considerar como única. ¿Qué es lo que sabemos acerca de la enfermedad en Chile? Tenemos pocos estudios a la fecha. Hay un estudio publicado el año 2012 que recopiló la información epidemiológica de la enfermedad de Kawasaki entre los años 2001 y 2007, en los que, como ustedes pueden ver en la diapositiva, se observa un aumento sostenido de la incidencia de la enfermedad medida por hospitalizaciones por enfermedad de Kawasaki durante el periodo estudiado. La mayoría de los casos en este estudio afectó a pacientes menores de 5 años, cerca del 85% eran pacientes de 4 años o menos, y se localizaban principalmente en la zona central del país, particularmente en la región metropolitana, que concentra un 50% de los casos reportados del periodo. La distribución a lo largo del año de la enfermedad de Kawasaki parece seguir un patrón estacional en nuestro país, con un mayor número de casos o de hospitalizaciones por enfermedad de Kawasaki en el invierno tardío a principios de la primavera, concentrándose entre agosto y noviembre de cada año la mayor frecuencia de hospitalizaciones por enfermedad de Kawasaki. ¿Cómo se distribuye la enfermedad en nuestro país? Bueno, tenemos regiones con una incidencia relativamente alta, como la región metropolitana, que tiene tasas de incidencia de 11.1 casos por 100.000 niños, y otras regiones, como la sexta o la novena, que tienen tasas similares. La tasa nacional reportada de enfermedad de Kawasaki entre el 2001 y el 2011 era de 8.7 casos por 100.000 habitantes menores de 5 años. Por lo tanto, tenemos algunas regiones que están diagnosticando mucho más Kawasaki, aparentemente, por sobre la media nacional. Cuando uno normaliza la tasa de incidencia regional de enfermedad de Kawasaki contra la incidencia nacional, que es esa tasa que hablamos previamente, podemos observar en este gráfico de razón de incidencia estandarizada que solamente hay un exceso de diagnóstico en las regiones metropolitana y la novena región, que son realmente aquellas regiones que concentran una tasa alta de enfermedad de Kawasaki comparada con el resto de la media del país. Y asimismo, tenemos regiones que podrían estar en un déficit de diagnóstico, como las regiones del extremo norte, ¿ya? La primera y la segunda región. Si analizamos más particularmente los pacientes de la región metropolitana, podemos ver que hay una alta movilidad de los pacientes dentro de nuestros mismos servicios de salud. Si analizamos los egresos hospitalarios por enfermedad de Kawasaki según el servicio de salud de residencia y el servicio de salud de egreso, podemos ver que hay una amplia movilidad de pacientes, probablemente hacia el servicio de salud oriente, ¿ya? Un 28% de los casos residen en el servicio de salud de oriente, sin embargo un 45% de los casos egresan del servicio de salud oriente, lo que habla que probablemente estos pacientes están siendo transferidos dentro de la región metropolitana para recibir acceso o a exámenes diagnósticos o a tratamiento con la inmunoglobulina endovenosa. Ahora, ¿qué sabemos de la susceptibilidad a la enfermedad de Kawasaki, más allá de que es particularmente frecuente en pacientes de etnia japonesa?
¿ya? Estas diferencias étnicas nos han llevado a hacer estudios de GWAS, asociación de genoma completo, buscando polimorfismos de nucleótidos simples que puedan estar asociados a susceptibilidad a la enfermedad de Kawasaki. Y se han encontrado distintos polimorfismos, tanto en población asiática como europea. Algunos de ellos se asocian a un mayor riesgo de enfermedad de Kawasaki, pero no se ha logrado demostrar que alguno de estos polimorfismos se asocia a un mayor riesgo de secuelas por la enfermedad. Sin embargo, aunque estos polimorfismos han sido detectados, ninguno de ellos por sí solo explica más del 1% del riesgo de desarrollar la enfermedad. Y es altamente probable que un approach más sistémico a la genética de la enfermedad de Kawasaki nos pueda tener mejores herramientas diagnósticas o pronósticas en la enfermedad. ¿Cuál es el rol en el desarrollo de la enfermedad de Kawasaki? Bueno, de las infecciones. Muchas veces se ha hablado de que puede haber un gatillante infeccioso que gatilla la reacción que hoy conocemos como enfermedad de Kawasaki en pacientes genéticamente susceptibles. Y esa teoría viene apoyada porque la enfermedad de Kawasaki se parece a algunos cuadros infecciosos como la escarlatina y la infección por adenovirus. Además, sabemos que en el mundo hay mayor incidencia de Kawasaki en el invierno y la primavera, que generalmente tiene una mayor tasa de incidencia en pacientes después de los 3 meses de vida, y además que tiene la tendencia de comportarse en epidemias, como se han reportado tanto en Hawái como en Japón. Pese a toda esa evidencia o esos datos que sugieren la presencia de un agente infeccioso, no se ha logrado identificar un virus o una bacteria o un superantígeno que claramente se relacione con la aparición de la enfermedad. Lo que sí sabemos es que hasta un 10% de los pacientes diagnosticados con enfermedad de Kawasaki, ahora en la época de hacer estudios infecciosos moleculares, pueden tener PCRs positivas para adenovirus. Por lo tanto, hay que estar atentos si uno sospecha fuertemente que el paciente tiene un Kawasaki, pero tiene un panel viral PCR positivo para ese virus en particular. ¿Cómo funciona el sistema inmune o cómo estaría funcionando anormalmente el sistema inmune de un paciente afectado por la enfermedad de Kawasaki? Se han realizado estudios de microarray para evaluar la expresión génica en pacientes afectados por Kawasaki y se ha visto que en una etapa inicial de la enfermedad hay una inducción de genes particularmente relacionados con la función de los neutrófilos. Sin embargo, posteriormente van disminuyendo la expresión de genes relacionados con los linfocitos TCD8 y células NK para dar un rol posterior a macrófagos y células plasmáticas que producen principalmente IgA. En modelos animales de enfermedad de Kawasaki que se han estimulado usando superantígenos, se ha visto que la producción de interferón gamma es importante para la inducción de la enfermedad y que la producción de TNF-alfa es importante para el desarrollo de los aneurismas coronarios. La respuesta inflamatoria que se genera en este contexto va a dañar el endotelio, lo daña, lo destruye, genera daño en la lámina elástica y finalmente la capa muscular de las arterias, lo que explica el desarrollo eventual de los aneurismas. ¿Cómo diagnosticamos entonces la enfermedad de Kawasaki? Bueno, ya dijimos que no hay ningún examen que sea blanco y negro y esto es más que nada una enfermedad que diagnosticamos en base a criterios diagnósticos y a la exclusión de otras enfermedades que se puedan parecer. Pero el criterio diagnóstico principal es un paciente que tenga 5 días de fiebre, ¿ya? Y presente al menos 4 de los criterios diagnósticos clásicos que incluyen la inyección conjuntival, los cambios en la mucosa oral, cambios en las extremidades periféricas, un rash polimorfo que no puede ser vesicular y además la presencia de una adenopatía cervical. De todos esos criterios diagnósticos, en general el que los pacientes con menos frecuencia cumplen es el de la adenopatía cervical, que se encuentra hasta en un 50% de los pacientes solamente, versus los otros criterios que son muchísimo más comunes y se pueden pesquisar en sobre el 80% de los casos con enfermedad de Kawasaki. En esta foto les estamos mostrando las distintas manifestaciones que puede tener la enfermedad de Kawasaki. Pueden ver los cambios de la mucosa oral tan característicos, ¿cierto? La lengua aframbuesada, los labios rojos con descamación. En la siguiente diapositiva este rash polimorfo con edema de las extremidades. Posteriormente la inyección conjuntival que tiene la particularidad de respetar la zona cercana al iris. Y algunos signos anexos como la presencia de vesiceitis o un exantema particularmente marcado en la zona del pañal. ¿Qué otros hallazgos podemos encontrar en los pacientes con enfermedad de Kawasaki más allá de los criterios diagnósticos establecidos? Bueno, esto al ser una enfermedad sistémica puede manifestarse en cualquiera de los sistemas de órganos, ya puede afectar el sistema cardiovascular, respiratorio, musculoesquelético, gastrointestinal, sistema nervioso, genitourinario y además otros como la presencia de la vesiceitis o la rash de la zona del pañal. Por lo tanto, hay que mantener una mente un poco abierta a signos sutiles, no parte de los criterios diagnósticos, pero que pueden orientar a que un paciente que lleva muchos días de fiebre pudiera tener
una posible enfermedad de Kawasaki en la cual todos los criterios diagnósticos no se están cumpliendo. ¿Cómo clasificamos nosotros los casos de enfermedad de Kawasaki? Nosotros hablamos de enfermedad de Kawasaki completa cuando un paciente tiene fiebre de por lo menos 5 días y cumple al menos 4 de los 5 criterios diagnósticos que revisamos. De una enfermedad de Kawasaki incompleta cuando un paciente tiene más de 5 días de fiebre, pero sin embargo cumple menos de 4 de 5 criterios diagnósticos, o cuando un paciente menor de 6 meses tiene fiebre por más de 7 días sin otra explicación y encontramos además un hallazgo de laboratorio o un ecocardiograma compatible. Cuando hablamos nosotros también de enfermedad de Kawasaki atípica, cuando un paciente cumple los criterios de enfermedad de Kawasaki, ya sea completa o incompleta, pero además se manifiesta de forma infrecuente, como por ejemplo un paciente que tuviera una pancreatitis secundaria a enfermedad de Kawasaki. ¿Cómo nosotros diagnosticamos o cómo nos aproximamos al paciente con enfermedad de Kawasaki incompleta, que puede ser muchas veces el más difícil de diagnosticar, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un paciente que tiene fiebre de más de 5 días, pero no cumple más de 4 de 5 criterios. Entonces, en general hablamos de 2 o 3 criterios para pensar que el paciente pueda tener una enfermedad de Kawasaki o este diagnóstico alternativo de un niño menor de 6 meses con más de 7 días de fiebre sin explicación. En ese caso, uno tiene que echar mano de los exámenes de laboratorio y mirar principalmente los parámetros inflamatorios. Si el paciente tiene parámetros inflamatorios como una PCR sobre 3, una VHS sobre 40, uno debería mirar a otros exámenes secundarios como el hemograma para buscar la presencia de anemia o trombocitosis en casos de pacientes que llevan más de 7 días de fiebre, hipogluceminemia, alteración de las transaminasas, leucocitosis o la presencia de glóbulos blancos en la orina. Alternativamente, uno puede basarse en los hallazgos de un ecocardiograma. Si el ecocardiograma es positivo y el paciente cumple con los criterios de días de fiebre y parámetros inflamatorios elevados, uno debiera tratar a ese paciente. Sin embargo, si el paciente, a pesar de tener 5 días de fiebre con algunos criterios de enfermedad de Kawasaki, pero tiene parámetros inflamatorios que no están sobre los rangos que conversamos, uno debiera reevaluar si es que realmente esto no será una infección o puede el paciente tener alguna otra cosa, salvo que el ecocardiograma nos orientara un poco más hacia la enfermedad de Kawasaki. Aquí quiero detenerme un poco a la muestra de orina. Cuando uno busca los glóbulos blancos en la orina del paciente, en general si es un lactante menor, uno debiera solicitarlo por recolector, ya que uno quiere encontrar los glóbulos blancos que reflejan la uretritis y al utilizar un sondeo vesical uno salta la uretra y es posible que ese hallazgo de laboratorio no logre ser captado. Ahora, ¿cuándo consideramos un ecocardiograma compatible en este algoritmo de diagnóstico de un paciente con enfermedad de Kawasaki incompleto? Cuando la arteria descendente anterior o la coronaria derecha tienen un Z-score mayor de 2.5. Ese Z-score es una medida que utilizan los cardiólogos para corregir el tamaño de una arteria coronaria por la superficie corporal del paciente, y es la forma estándar en la cual uno debiera evaluar los ecocardiogramas para poder diagnosticar o no la presencia de aneurisma o alteraciones coronarias en pacientes con enfermedad de Kawasaki. Otro signo compatible en un ecocardiograma en un paciente con sospecha de Kawasaki incompleto es la presencia de aneurismas, ¿ya? O que se encuentren 3 de los siguientes hallazgos: disminución de la función del ventrículo izquierdo, una insuficiencia mitral, la presencia de derrame o una coronaria derecha y descendente anterior con un Z-score entre 2 y 2.5. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Recordemos que parte de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Kawasaki es haber excluido otras enfermedades más probables, y en ese contexto uno debiera pensar en virus principalmente, el adenovirus, el Epstein-Barr, el enterovirus y el sarampión, la presencia de escarlatina, síndrome de piel escaldada, shock tóxico, la presencia de anopatías secundarias de infección bacteriana, una AIJ, o sea, una artritis juvenil sistémica, o incluso las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos. Son todas partes del diagnóstico diferencial del paciente en que uno sospecha una enfermedad de Kawasaki. Ahora, ¿cuándo hablamos nosotros de alteraciones coronarias y por qué nos da tanto miedo? La alteración coronaria posterior a la enfermedad de Kawasaki es la principal secuela. En pacientes no tratados se pueden desarrollar hasta en un 23% de los pacientes, y el tratamiento oportuno con gamma globulina y aspirina puede disminuir la frecuencia de alteraciones coronarias persistentes en el tiempo hasta solamente un 5% de los pacientes, ¿ya? Por lo tanto, el tratamiento es crucial. Afecta principalmente la coronaria derecha y la descendente anterior. Sin embargo, pueden aparecer aneurismas o alteraciones en otros vasos extracoronarios como las subclavias, las braquiales, las femorales. Y otra cosa importante a tener en mente es que la gran mayoría de los pacientes con enfermedad de Kawasaki que tienen alteración coronaria va a tener una dilatación y no necesariamente un aneurisma. En aquellos pacientes que tienen una dilatación coronaria, en general la tendencia es a que éstas se resuelvan por sí solas dentro de los primeros 2 meses de evolución post-evento agudo.
¿Cómo nosotros hacemos la diferenciación entre pacientes con una coronaria normal, pacientes con un aneurisma o pacientes que solo tienen una dilatación? Es utilizando el Z-score. Aquellos pacientes que siempre tienen un Z-score coronario bajo 2 se consideran pacientes que no tienen compromiso coronario. Pacientes que tienen un Z-score entre 2 a 2.5 o aquellos pacientes en que inicialmente el Z-score era menor a 2 y después desciende el Z-score más de 1 durante el seguimiento, también debiera considerarse con una dilatación. Cuando tenemos un Z-score de 2.5 hacia arriba, ya hablamos de aneurisma, y ahí el punto de corte en 5 define lo que hablamos de un aneurisma pequeño. Sobre 5 y hasta 10 hablamos de un aneurisma mediano, o aquellos con un tamaño absoluto de menor a 8 milímetros. Y en pacientes que tienen un Z-score de 10 hacia arriba, o con un tamaño absoluto de 8 milímetros hacia arriba, son pacientes con un aneurisma grande o gigante. ¿Cómo tratamos la enfermedad una vez que la diagnosticamos? Bueno, el tratamiento de la enfermedad de Kawasaki busca disminuir la inflamación, el daño vascular y el riesgo de trombosis que tiene nuestro paciente. Se basa en el uso de inmunoglobulina endovenosa en una dosis de 2 gramos por kilo y el uso de aspirina. Para el uso de aspirina existen dos regímenes en la literatura, un régimen que usa entre 80 a 100 miligramos por kilo día fraccionado cada 6 horas y un segundo régimen que usa entre 30 a 50 miligramos por kilo por día fraccionado cada 6 horas. Ese régimen en general se mantiene hasta que el paciente está afebril por 48 horas, momento en el cual se disminuye la dosis de aspirina a 3 a 5 miligramos por kilo por día, que se mantiene a persistencia. No existe en la literatura evidencias de una diferencia significativa entre el régimen de dosis de aspirina de 80 a 100 miligramos por kilo comparado con 30 a 50 miligramos por kilo, ¿ya? Entonces la tendencia hoy en día ha sido a disminuir la dosis de aspirina que se utiliza durante el tratamiento agudo de la enfermedad de Kawasaki. Pasados los 10 días de fiebre, los pacientes se tratan solamente si todavía persisten estando febriles, o sea, tienen fiebre o además tienen una VHS o una PCR elevada, o alternativamente si es que el paciente tiene un aneurisma coronario. ¿Y esto por qué? Porque pasados los 10 días de fiebre o de evolución, el paciente puede no tener más fiebre, ya que esto es una enfermedad autolimitada. Pacientes que son diagnosticados después del 10º día no requieren ser tratados si no tienen fiebre, no tienen alteraciones coronarias y no tienen parámetros inflamatorios alterados. Ahora, pese al tratamiento adecuado de la enfermedad de Kawasaki, cerca de un 20% de los pacientes pueden desarrollar una dilatación coronaria transitoria de la descendente anterior o la coronaria derecha proximal. Solo un 5% de los pacientes que han sido tratados adecuadamente va a desarrollar un aneurisma coronario y el 1% va a desarrollar un aneurisma coronario gigante. Existe un 10 a 20% de los pacientes que tienen una enfermedad que se considera refractaria a gamma globulina, y cuando hablamos de enfermedad de Kawasaki refractaria nos referimos a aquellos pacientes en los que la fiebre aparece después de las 36 horas de infusión de la gamma globulina. Existe un grupo de pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar aneurismas pese al tratamiento inicial adecuado con gamma globulina y aspirina. Y esos grupos de pacientes son aquellos menores de 6 meses, pacientes que se presentan con un shock por enfermedad de Kawasaki, pacientes que desarrollan una activación macrofágica secundaria a la enfermedad de Kawasaki, o pacientes que tienen un segundo episodio en su vida de enfermedad de Kawasaki. En estos pacientes con alto riesgo de enfermedad se podría considerar el uso de un tratamiento inicial intensificado, ya sea con corticoides o con agentes que bloqueen el TNF-alfa. ¿Cómo podemos identificar a los pacientes que están en riesgo de no responder a la gamma globulina? Para eso existen distintos scores que se han publicado en la literatura. Uno de los más conocidos es el score de Kobayashi, que utiliza la edad, el día de fiebre, el momento en que fue tratado el paciente, el recuento de plaquetas, los neutrófilos y los parámetros inflamatorios para predecir cuál es el riesgo del paciente de responder o no responder a la gamma globulina. La mayoría de estos scores han sido desarrollados en población oriental, japonesa, ¿ya? Y es donde se conoce la sensibilidad y la especificidad de estos tratamientos, de estos scores, que es bastante buena. Cuando estos scores los han intentado aplicar en otra población no japonesa, sin embargo, la sensibilidad y la especificidad de los scores cae significativamente. Por lo tanto, es necesario en este momento estudios que desarrollen scores con un background étnico mucho más amplio para poder definir a priori qué pacientes tienen riesgo o no de no responder a la gamma globulina, y no es simplemente aplicable los scores desarrollados en población japonesa, particularmente a nuestra población latinoamericana. Con esos scores, uno de los estudios que se ha desarrollado y es bastante importante es el estudio RACE. El estudio RACE es un estudio prospectivo randomizado y controlado que se realizó en Japón y que buscó evaluar el uso de corticoides como adyuvantes en la enfermedad de Kawasaki sobre la incidencia de aneurismas coronarios.
En este estudio se reclutaron 248 pacientes con enfermedad de Kawasaki severa de acuerdo al score diagnóstico de Kobayashi. Los pacientes recibieron gamma globulina con aspirina más menos corticoides. Cuando ellos hicieron este análisis, la verdad es que se dieron cuenta que los pacientes tratados con inmunoglobulina, aspirina y corticoides tenían una menor incidencia de aneurismas coronarios comparados con aquellos pacientes tratados solamente con gamma globulina y aspirina. Asimismo vieron que los pacientes tratados con corticoides además tenían menos días de fiebre, tenían menor necesidad de tratamientos de rescate adicional y menor riesgo de no responder a la terapia inicial. Sin embargo, no había una diferencia en el riesgo de relapso de los pacientes. Recientemente se publicó en la Cochrane una revisión sistemática sobre el uso de corticoides en la enfermedad de Kawasaki como parte del tratamiento intensificado. Sin embargo, esta revisión sistemática lo primero que destaca es que existe una alta heterogeneidad entre los estudios incluidos en la revisión. Pese a esa alta heterogeneidad, la sumatoria de los resultados dice que los corticoides serían beneficiales en el tratamiento agudo de la enfermedad de Kawasaki. ¿Qué es lo que se ha visto o qué es lo que los autores de esta revisión sistemática concluyen como parte de esto? Es que el uso de corticoides en la enfermedad aguda de Kawasaki no se asocia con mayores efectos colaterales ni mortalidad producto del tratamiento con corticoides, pero sí se puede asociar con una menor incidencia de aneurismas coronarios. Asimismo, ellos reportan que hay alguna evidencia de que el uso de corticoides disminuye la duración de los síntomas, disminuye la duración en la cual los pacientes tienen los exámenes de laboratorio alterados y disminuye la duración de la hospitalización de los pacientes diagnosticados con enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, lo que no se ha reportado hasta ahora es el seguimiento a largo plazo de los pacientes tratados con corticoides más gamma globulina. Otra alternativa al tratamiento intensificado de los pacientes es utilizar agentes bloqueadores del TNF como infliximab. Y este es un estudio recientemente publicado en el Pediatrics, de hecho está publicado en junio del 2019, en el que compararon retrospectivamente pacientes tratados con gamma globulina más infliximab o gamma globulina más corticoides. El grupo de pacientes que se incluyó en este estudio era pacientes que al momento del diagnóstico de enfermedad de Kawasaki ya tenían aneurismas. Lo que ellos vieron al comparar estos tres tipos de tratamiento inicial, o sea, tratamiento estándar con gamma globulina más aspirina versus tratamiento intensificado, ya sea añadiendo infliximab o añadiendo corticoides, es que había una ligera diferencia en el número de pacientes de sexo masculino reclutados en aquellos con un tratamiento intensificado, y la gran mayoría de los pacientes que recibieron corticoides no cumplían los criterios diagnósticos completos. Adicionalmente, en esta revisión vieron que el grupo con corticoides tenía una mayor tasa de necesidad de una segunda dosis de gamma globulina, con la salvedad de que en uno de los centros que participó de este estudio era terapia habitual en aquellos pacientes que como parte del tratamiento inicial reciben gamma globulina más corticoides, aplicar una segunda dosis de gamma globulina. Así que este dato no sería tan fidedigno dentro del rango de este estudio. Los resultados del estudio, una vez que compararon estos tres grupos diagnósticos, es que se dieron cuenta que los pacientes tratados con corticoides o tratados con infliximab, además de gamma globulina, que tenían aneurismas al momento del diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, tenían menor probabilidad de que el Z-score de los aneurismas progresara en el tiempo. Por lo tanto, hay alguna evidencia de que el tratamiento intensificado en este grupo de pacientes con alto riesgo, sea enfermedad de Kawasaki, ya con aneurismas al momento del diagnóstico, sería beneficial en detener la progresión de los aneurismas. Ahora, ¿qué hacemos con aquellos pacientes con enfermedad de Kawasaki refractaria? Y acá la evidencia no apunta mucho hacia ningún lado en particular y existen muchas formas distintas de tratar a estos pacientes. Más comúnmente, aquellos pacientes que tienen una enfermedad de Kawasaki refractaria son tratados con una segunda dosis de gamma globulina, una segunda dosis de gamma globulina más corticoides o alternativamente una dosis de infliximab. Y otros regímenes de tratamiento que se han publicado en la literatura incluyen el uso de ciclosporina, anakinra, ciclofosfamida y en muy escasos casos la plasmaféresis. ¿Qué es lo que dicen las guías actuales de tratamiento de la enfermedad de Kawasaki? Fueron publicados en el Circulation en el año 2017,
que el uso de una segunda dosis de gamma globulina es razonable en pacientes con fiebre persistente o con fiebre luego de 36 horas de terminada la infusión de gamma globulina, que pulsos de metilprednisolona por 3 días, con o sin un curso posterior de prednisona, pueden ser considerados como una alternativa de tratamiento a una segunda dosis de gamma globulina en pacientes con enfermedad de Kawasaki y en pacientes que no responden a dosis adicionales de gamma globulina. También dicen que un curso de prednisona junto con la gamma globulina más la aspirina podría considerarse en pacientes que recurrieran con los síntomas. Hablando de los TNF, lo que dicen estas guías es que el uso de infliximab podría considerarse una alternativa en pacientes que requieren una segunda dosis de gamma globulina o en pacientes que son resistentes a la gamma globulina que requieren corticoides. Respecto a la enfermedad de Kawasaki refractaria, también se dice que la ciclosporina puede considerarse en aquellos pacientes que requieren nuevas dosis de gamma globulina que no han respondido adecuadamente al uso de corticoides o infliximab, y solamente en aquellos pacientes que han fallado anti-TNF, corticoides, ciclosporina y segunda dosis de gamma globulina, uno podría plantear el uso de agentes citotóxicos o plasmaféresis. La variabilidad del tratamiento de la enfermedad de Kawasaki refractaria, como hemos conversado hace un poco rato, es muy amplia. ¿Ya? Esto es un paper publicado en el 2019 que buscó comparar cómo tratábamos la enfermedad de Kawasaki refractaria en los Estados Unidos, Japón, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Y ustedes pueden ver en la parte más baja de la tabla que existen distintos porcentajes en distintas partes del mundo que favorecen el uso de corticoides o el uso de infliximab asociado o no a una segunda dosis de inmunoglobulina endovenosa. Por lo tanto, es una realidad que hoy en día necesitamos mejores estudios clínicos y mejores guías clínicas que nos permitan saber cuál es la mejor alternativa de tratamiento a aquellos pacientes que requieren una segunda dosis de gamma globulina. Es dar nuevamente gamma globulina o gamma globulina más algún agente adicional, o de frente dar un agente anti-TNF. Eso todavía no está zanjado en la literatura con claridad. En conclusiones, la enfermedad de Kawasaki es una patología cuya incidencia ha aumentado en nuestro país, como se demostró al inicio de la presentación. No tenemos estudios prospectivos, sin embargo, que nos permitan saber cuál es la incidencia de aneurismas coronarios en pacientes chilenos con enfermedad de Kawasaki. El tratamiento de la enfermedad de Kawasaki sigue siendo, después de muchos años de descubierta o de descrita la enfermedad, el tratamiento con gamma globulina y aspirina. Existen grupos de pacientes de alto riesgo de desarrollar aneurismas o con aneurismas al momento del diagnóstico que se podrían beneficiar de un tratamiento intensificado más allá de solamente aspirina más gamma globulina al momento del diagnóstico. Y hasta el momento, al día de hoy, no se ha clarificado cuál es el mejor esquema de tratamiento en pacientes con enfermedad de Kawasaki refractaria, por lo que hay una amplia variabilidad entre los distintos centros que tratan a estos pacientes. Muchas gracias.